¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Muy amable, muchas gracias por atendernos. No, por El favor. largo trabajo, una jornada muy extensa, más de 8 horas, creo que me quedo corto. ¿Qué balance hacen de la Sí. interpelación? Bueno, la interpelación con gusto muy poco. La verdad que nos encontramos con un jefe de gabinete que prácticamente se autopercibe jefe de gabinete, pero que no es jefe de gabinete, porque no tiene información absolutamente de nada. Yo le quiero recordar a ustedes y a los que nos están escuchando que la Constitución establece con mucha claridad, nuestra Constitución Nacional, que el jefe de gabinete tiene a su cargo la administración general, y además tiene que colaborar, conducir, colaborar en la conducción política con el presidente. Y la verdad que nos encontramos con un jefe de gabinete que desconocía absolutamente todo lo ocurrido, que no le constaba nada, que no tenía información, y que por supuesto además tiene una valoración soslaya la importancia que tuvo el tema. Ya ni siquiera hablamos del delito, de la gravedad institucional del tema, la soslaya absolutamente. Bueno, la verdad que nos encontramos con ese vacío, ¿no? Un jefe de gabinete que vino a trabajar con mucha paciencia, que estuvo todas las horas, en eso hay que reconocérselo, pero que indudablemente no tiene la información, no forma parte del círculo que discute estos temas en el gobierno. Es decir, a ver si entiendo, más allá de las implicancias del propio caso, lo que hoy se observó o la pregunta que queda después de la intervención de la interpelación a Guillermo Francos es, pues entonces, ¿a qué se dedica? Sí, o pues entonces a qué se dedica o para qué lo tienen, digamos, porque la verdad es que no participó absolutamente de nada. Olvídate del caso, digamos, Mm. comparto incluso con él que si hay o no delito lo decide la justicia. Ahora, lo que digo es no tener respuestas a nada, no haber tomado una medida con los funcionarios que supuestamente Claro. analizaron la legalidad y legitimidad del proyecto, si es que lo hicieron, Ujú. desconocer cómo le llegó este proyecto al presidente. Digo, algo que no se lo hubiéramos perdonado a ningún jefe de gabinete bajo ninguna circunstancia desde que existe la figura hasta acá. Hoy realmente esa fue la expresión que nos dejó la presencia de Guillermo Francos en el recinto. Dania, ¿qué tal? Hernán Lecher, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comparto lo que estabas diciendo. Yo vi sobre todo la primera parte de lo de Francos. No había respuesta absolutamente para nada. Era A nada. prácticamente en un punto insignificante que estuviera presente allí. No sé si es posible, y te pregunto si es posible y si pueden avanzar en convocar nuevamente a Caputo, que no fue hoy, y tal vez a Karina Milei, para tal vez subsanar, no sé si la palabra es la correcta, pero lo que no sucedió hoy, digo, no hubo ninguna respuesta. ¿Alguien que venga a dar respuesta, se va a avanzar en ese sentido? Mira, ya Martín Menem convocó, o por lo menos les iba a contestar a los otros tres citados a la interpelación que dijeron no poder venir por razones de agenda, que es Mariano Cuño Libarona, Caputo y el expresidente de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores. Ya se los convocó para el 14 de mayo a las 14 horas. Yo Mm. no sé si van a venir, no sé si van a aportar algún tipo de solución, y mañana veremos si podemos lograr que la comisión investigadora arranque y ahí poder avanzar sobre el llamado a otros funcionarios, que puedan aportar algo de explicación o de luz sobre este tema, ¿no? Dania, una pregunta, perdón. Algo mencionabas respecto de las responsabilidades que tiene, por supuesto, el Poder Judicial sobre un caso de estas características. Ayúdanos a diferenciar cuál es el objetivo de una interpelación de estas características o mismo el funcionamiento de una comisión investigadora diferente de lo que tiene que hacer el Poder Judicial en las dos causas, ¿no? Hay una causa en la Argentina y otra en Estados Unidos por el tema Libra. La justicia determina si hay delito o no. Nosotros lo que discutimos es la conducta de los funcionarios respecto de las normas y el funcionamiento de un país y la representación que esos funcionarios tienen, Ujú. sea o no el presidente. Y fundamentalmente el Congreso tiene que, en representación de los ciudadanos que representamos, poder justamente plantear estas cuestiones y aclarar y deslindar responsabilidades, deslindar situaciones de negociaciones incompatibles con la función pública, de quebrantar las normas de la institucionalidad. Cuando nosotros hablamos de cuidar la figura presidencial, a mí no me importa quién es el presidente. Yo como ciudadana y como diputada en estos momentos que soy, tengo que cuidar la figura presidencial independientemente de quién la esté ejerciendo en este momento. Y en ese cuidar es justamente que uno genera desde el Congreso un ámbito
para entender políticamente qué ocurrió y transparentar al máximo posible efectivamente los hechos que dieron lugar a esta situación. Después la justicia se encarga de decir si hay estafa, quién participó, Claro. quién no participó, quién fue cómplice, partícipe necesario, etcétera, etcétera. Solo para que la audiencia lo comprenda, ¿qué pregunta debería haber podido responder Guillermo Franco y dijo que no sabía o que no podía responderlo? Primero, todas, digamos, ¿no? Porque eran todas preguntas muy elementales. Es cómo le llegó este proyecto al presidente de la Nación. Mm, Nadie puede, ¿no? O sea, el jefe de gabinete no puede no saber cómo un proyecto llega al escritorio o al mail o al WhatsApp del presidente de la Nación. Segundo, ¿por qué existieron las reuniones con estos empresarios previo al lanzamiento? Después, por ejemplo, hay toda una situación de sincronización entre las redes X y demás que también llama la atención y que el jefe de gabinete aseguró desconocer. Y por supuesto también después tiene que poder explicar qué medidas. En esto ha sido muy, muy coherente a lo largo de este tiempo en su posición el doctor López Murphy. Que bueno, ¿qué medidas se toman para que no vuelva a pasar? No tiene que ver solamente con lo ujú. que pasó, que ya veremos quiénes son los responsables en la justicia, sino qué medidas se toman para que no vuelva a pasar. No alcanza con que el presidente diga, bueno, voy a levantar, voy a poner las paredes más altas para que no se me acerque tanto la gente. En realidad tiene que haber un protocolo de ingreso, de autorización, de audiencias públicas que se publica. Tiene que haber funcionarios intervinientes antes de que el presidente promocione o difunda algún tipo de proyecto. Nada, digo, cualquiera que ha sido funcionario público de cualquier nivel Ujú. sabe que antes de sacar una resolución tiene que pasar por una Secretaría Legal y Técnica que dice si esto es de acuerdo a las normas o no. Imagínate difundir un proyecto de inversión donde va a haber gente que pone en juego parte de su patrimonio. Claro, claro. Y en este caso queda involucrada la figura del presidente, que en algún punto el jefe, en algún punto no, es el jefe de Estado. Y si alguno de los damnificados quisieran avanzar contra el Estado Nacional Argentino, también lo podrían hacer, Ujú. porque vos sos el presidente de la República, no sos Juan Pérez de la esquina. Claro. Martín. Buenas noches, Martín Granoski, ¿cómo estás? A mí me ¿Qué tal, Martín? parece, Franco fue una especie de gran negador durante varias horas. Esa es la primera cosa, eso es conclusión mía, ni siquiera tenés que hacerte cargo de lo que estoy diciendo. Pero hay un punto donde me parece que sí le correspondía, como vos decías recién en otro sentido, sí le correspondía, o es natural que participe, desde el punto de vista de la acción de gobierno. Porque si hay proyectos de financiar pymes o empresas medianas, que esa es, hasta ahora es una coartada, porque no hay plan. Si hay proyecto, eso pasa también por el jefe de gabinete, que además es por otra parte, ministro del Interior, es decir, es biministro, es coordinador de ministros y además ministro del Interior. Es decir que Absolutamente. si hay eso, tendría que haber pasado por jefatura de gabinete sí o sí. O por lo menos si no pasó en una primera instancia, porque este gobierno tiene un modo sui generis de llevar adelante la administración, que está mal, pero suponete que no pasó, te podrías haber interiorizado en prácticamente 2 meses o 2 meses y medio de ocurrido el hecho. Claro. Esa es parte de la responsabilidad. Yo, a ver, en la interpelación, cuando me tocó intervenir, justamente direccioné la pregunta a la responsabilidad del jefe de gabinete. No me quiero quedar solo con la discusión de la responsabilidad del presidente. Claro. Quiero discutir justamente también la responsabilidad del jefe de gabinete y de los funcionarios que debieron haber intervenido y no lo hicieron Ujú. por el motivo que fuese. Tania, la última. En un momento Francos, con bastante acentuado en el argumento, dijo, bueno, pero esto no fue en Casa de Gobierno, esto fue en Olivos, queriendo diferenciar la acción pública de la acción privada. ¿Esto tiene lugar? Sí. ¿Es un argumento sólido? Mira, la quinta presidencial se llama la quinta presidencial. No forma parte de la vida privada de nadie, sino que es la quinta donde vive el presidente de la República. Insisto, Juan Pérez de la esquina no podría vivir en la Quinta de Olivos. O sea, desde donde ocurrió es irrelevante. Efectivamente lo hizo el presidente de la República. Y lo que yo planteo, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál fue el circuito administrativo, legal y técnico que tuvo ese proyecto para que el presidente se sintiera habilitado a poder difundirlo en sus redes sociales? Bien, ahora sí la última, perdón, nunca tenemos que decir que es la última, porque siempre No. aparece algo. Siempre parece algo más. Si avanzan las investigaciones,
y se descubre que Guillermo Franco las cosas que aquí dijo, en realidad o las conocía y no las quiso decir, o dijo una cosa por otra. Creo que una diputada del bloque Unión por la Patria la mencionó. ¿Podría ser señalado por encubrimiento? Bueno, eso lo determina la justicia. Yo ahí es donde me corro y digo, no, primero no soy abogada, segundo, esto lo determina la justicia. Bien. Sí, hay incumplimiento en sus deberes de funcionario público y procederán las acciones judiciales y legislativas que puedan proceder en ese caso. Diputada, muchas gracias por este rato. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena noche.